Pues buenos días a todos. Soy Macarena de la Cámara de Comercio de Murcia, del Departamento de Comercio Exterior. Hemos organizado este webinar sobre el nuevo marcado para máquinas, nuevo marcado CE para máquinas, que lo va a impartir Ana Gorrochategui, que es la responsable de seguridad en el clúster AFM de fabricación avanzada y digital. Ahora se explicará a ella exactamente en qué consiste el clúster y el grupo de empresas que lo compone y cuál es su trabajo allí y por qué está tan enterada sobre este nuevo mercado de la CE y para las máquinas. Ahora mismo estáis aquí un conjunto de empresas un poco variopintas, pero todas tenéis algo en común que os afecta a esta nueva normativa que entró en vigor, bueno, que se publicó el pasado 29 de junio en el Diario Oficial de la Unión Europea. Ella lo que va a intentar es explicaros pues, los requisitos nuevos que vais a tener que implementar para el mercado CE y los plazos que vais a tener. No os preocupéis porque no es que todos estos requisitos entren en vigor ya, sino que va a haber un periodo para adecuar todo el proceso. Dentro de los participantes tenemos algunos representantes del Centro Tecnológico del Metal de aquí de Murcia. Al final de la exposición os daré los datos de uno de ellos porque él es uno de los encargados de la elaboración de los expedientes del mercado, de los expedientes técnicos de mercado CE y os puede también asesorar y están aquí en Murcia. También Ana, la ponente, os puede asesorar. Igualmente uno que otro. La cosa es que tengáis un punto de referencia a quien acudir. En la presentación que os he enviado están los datos de contacto de Ana y por el chat os enviaré los datos de contacto de Francisco Tortosa, que es la persona de contacto en el Centro Tecnológico del Metal aquí en Murcia, ¿vale? Y sin más, voy a dar paso a Ana. Va a ser 1 hora y media, hasta la 1 y media de webinar. Los últimos 10 minutos, cuarto de hora, podéis poner en el chat vuestras preguntas y ya no sé, ya os dirá Ana si ella prefiere que la interrumpáis sobre la marcha o si no, no sabemos si vais a estar muy activos, si no vais a estar muy activos. Entonces, pues ya que decida ella cómo ella se sienta más cómoda, ¿vale? Pero sí que os digo que al final del todo, el último cuarto de hora, 10 minutos, va a ser para que vosotros podáis exponer vuestras preguntas. Evidentemente, si son muy, muy largas o si son muy, muy, muy concretas, Ana no la va a poder responder en el mismo momento, pero como vais a tener su correo electrónico, se la podéis hacer a ella directamente o bien a los del Centro Tecnológico del Metal de aquí de Murcia, ¿vale? Pues sin más, Ana, Muy bien, pues te tomo la batuta. haz En tú. primer lugar, agradeceros a la Cámara de... Alguien ha entrado con... hay- Voy a silenciar a todo el Sí, mundo por favor, y porque... ábrete tú todo el micrófono, ¿vale? Que estás como Sí, coanfitriona. vale, se me oye, ¿verdad? Sí, Sí. perfectamente. Nada, pues comienzo. En primer lugar, daros las gracias por contar con nosotros para colaborar en esta jornada de hoy. Realmente es un tema que nos gusta, colaborar con diferentes entidades para que todos los que estamos alrededor de esta legislación, bueno, pues podamos conocer cómo nos aplica, cómo nos afecta y cómo interpretarlo, ¿no? Por otro lado, presentarme. Mi nombre es Ana Gorrochategui. Como el propio apellido puede dar pistas, estoy en el norte, en el País Vasco. Vengo del clúster AFM de la fabricación avanzada y digital, que al final es un clúster que agrupa colectivos de diferentes empresas que ahora os voy a explicar. Mi función dentro del clúster es ser responsable del área de seguridad de máquinas, ¿de acuerdo? La jornada de hoy se va a centrar en el nuevo reglamento de maquinaria. Ya sabéis que se ha publicado, tal y como ha dicho Macarena, hace poquito un nuevo reglamento de maquinaria para conseguir el marcado CE o para poder colocar de manera segura o de manera tranquila el marcado CE en nuestras máquinas. Y bueno, yo hoy me voy a centrar en daros los principales titulares, porque no podemos entrar muy al detalle, pero sí los principales titulares de qué es aquellos,
aquellas cosas que nos van a suponer un cambio y que se han modificado frente a la actual directiva de maquinaria, ¿de acuerdo? En cuanto, bueno, Macarena ya os ha pasado la presentación que voy a manejar durante esta horita y cuarto, horita y media. En cuanto a hacer las preguntas, igual es mejor hacerlas al final, por experiencia más que nada, porque a veces nos enredamos en las preguntas y no terminamos de ver todo lo que está expuesto en la presentación o se nos come el tiempo. Entonces, soy más partidaria de que en el tramo final realicemos pues, ese pequeño debate o coloquio y, y bueno, en lo que nos dé tiempo, si hay mucho volumen de preguntas, a mí me suele gustar no dejar a nadie sin responder, entonces sí que tomaría datos de quienes realizan la pregunta y cuál es dicha pregunta y me molestaría en responderos posteriormente de forma asegurada. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Como os digo, vengo del clúster AFM de la fabricación avanzada y digital. Justo antes de comenzar, ha preguntado alguien a ver si AFM era una entidad privada, era una empresa privada. AFM es un clúster que agrupa una serie de colectivos y por cada colectivo tenemos una serie de empresas. Daros cuenta que es el clúster más grande a nivel nacional que tenemos ahora mismo de asociaciones empresariales y contamos con más de 800 empresas pertenecientes al clúster AFM de la fabricación avanzada y digital. AFM inicialmente era una asociación de fabricantes de máquinas herramientas, de máquinas herramientas. Tiene ya más de 75 años de vida, es una de las asociaciones más antiguas también que tenemos en territorio nacional. Y a ella pues pertenecen, como decía, todos los que son fabricantes a día de hoy, fabricantes de máquinas herramientas, sus componentes, sus accesorios y sus herramientas. En total hay más de 100, 110 empresas dedicadas a ello, a fabricar máquinas y herramientas. Yo creo que hay un montón de talleres repartidos por el territorio nacional que tendrán, aunque sea un taladro, un pequeño torno o una de estas máquinas que están alrededor del metal. Otro de los colectivos que pertenece al clúster AFM de la fabricación avanzada y digital es ADIMAT. Es otra asociación a nivel nacional que engloba a todas las empresas que se dedican a las tecnologías aditivas y a la impresión 3D. Esto que está ahora como tan de moda, o bueno, o que ha estado tan de moda y que ha habido un boom en cuanto a esta tecnología. A este colectivo hay tanto fabricantes como usuarios, como centros tecnológicos, todos ellos dedicados a esta tecnología. También estamos rondando las 100 empresas en este colectivo. Otro de nuestros colectivos es AFMEC. Es un colectivo de más de 200 empresas que agrupa o bueno, que de alguna manera se dedican a todo lo que está alrededor del metal, mecanizado, corte, deformación y calderería. Entonces, es otro de nuestros colectivos más reciente. Tenemos a Squin. Squin es otro colectivo que agrupa a las empresas que se dedican a la herramienta de mano o herramienta de jardinería. Tenemos ahí a empresas bueno, pues que realizan pues, destornilladores, llaves inglesas, pues un bellota con azadas o con martillos, etcétera, etcétera. Otra de nuestras asociaciones más recientes es STEC. STEC es una asociación que agrupa a empresas dedicadas a robótica, automatización y digitalización. Ese término que ahora también está tan de moda, es muy reciente, pero tenemos ya también al borde de las 100 empresas. Y otro colectivo más que tenemos es AppTech. No nos olvidamos de las pequeñas empresas, son startups que tienen una base industrial y que tienen algo que ofrecer a cualquiera de nuestras asociaciones. Recientemente nos hemos, ¿cómo se dice? Nos hemos adhesionado junto con AIME, que es la Asociación de Importadores y Distribuidores también a nivel nacional. Y por último tenemos el IMH Campus, tenemos un centro formativo, formamos a los chavales en el manejo y en este tipo de tecnologías que os acabamos de contar. Bueno, al final es un clúster con colectivos que tienen ciertas temáticas alrededor del manufacturing, de la fabricación y con un montón de empresas, como podéis ver.
Aquí damos servicios a todas estas empresas en un montón de áreas, ya sea en internacionalización, en mercados, en personas, en marketing, en actividades de cooperación y networking entre unas empresas y otras. Y el área del que yo vengo es el área de tecnología, donde ayudamos a las empresas en vigilancia tecnológica y en promoción de proyectos de innovación así, pero también somos especialistas en seguridad de máquinas, en normativa y legislación. Pertenecemos a los comités normativos de CEN, de ISO, de UNE, donde se elaboran y se deciden y se desarrollan las normas. Luego las conocemos desde su momento de creación, vamos a decir así, y colaboramos activamente en la votación de ciertos requisitos. Luego podríamos decir que somos muy conocedores de por qué cierto requisito hay que interpretarlo de una manera o de otra. De la misma manera, y a través de TECIMO, que es la asociación, vamos a decir, o el Centro Europeo de Asociaciones de Maquinaria alrededor del metal, Asociación Española, Asociación Francesa, Italiana, etcétera, etcétera, hemos hecho un seguimiento muy, muy, muy de cerca de cómo se ha ido redactando la directiva. De hecho, hemos tenido capacidad de hablar con los representantes que se encargaban de negociar, con los redactores de los representantes españoles que se encargaban de negociar con los redactores oficiales, vamos a decir, o el grupo de trabajo de redactores de la directiva o del actual reglamento, ciertos requisitos que veíamos que nos podían afectar duramente al sector y que queríamos que se suavizasen un poquito. Luego estamos también muy al día de cómo ha ido evolucionando este reglamento. Dicho esto, no me voy a entretener más en quiénes somos, pero bueno, yo creo que ya os habéis podido hacer una idea bastante clara. Deciros que estamos en el norte, porque AECM, al final todas las empresas desde donde nacemos, todas las empresas del colectivo AECM están en el País Vasco, o digamos que el 90% de las empresas están aquí en el País Vasco, luego la sede se ha colocado aquí en el País Vasco, pero damos cobertura al ámbito nacional, puesto que en el resto de colectivos ya las empresas tienen una expresión geográfica muy, muy grande. Dentro del área de seguridad ayudamos a todas las empresas en vigilancia normativa, en el asesoramiento o en los estudios de seguridad correspondientes para hacer los expedientes técnicos y la colocación del marcado CE. Conocemos y hemos pisado mucho, 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 mucho taller. Luego también ayudamos a poner los talleres en seguridad, talleres que ya tienen maquinaria en uso. Hacemos auditorías técnicas y también yo al menos me paso el día resolviendo consultas que llamamos técnicas. Igual no queremos hacer un estudio completo, pero si tengo una particularidad, una duda, una cuestión que no sé cómo resolver y necesito saberlo para proseguir en mis diseños de maquinaria. Y bueno, pues yo estoy al día, ya os digo al teléfono, puedo poner esto así, la parada de emergencia me tiene que hacer esto, puedo cubrir esto de esta manera o tiene que tener el tornillo no sé cómo. Pues es un poco mi día a día. Dicho esto, bueno, aquí veis un poco la tipología muy variada de clientes que tenemos. Hay un centro bastante grande de fabricantes de maquinaria, pero como veis también pues hemos dado servicio a empresas pues como Renfe o como Talgo, como Fita, que se dedican a mobiliario automático no, mobiliario de oficina, pero al empezar a hacer mobiliario automático de oficina, les cubre la directiva de maquinaria, curiosamente, o a empresas del sector alimentación, como puede ser, que hacen maquinaria para sector alimentación, como puede ser pues Aratec o Urola, o no sé si conocéis, pero la empresa Wave Garden es otro de los ejemplos que realizan piscinas con olas. Entonces, al final, damos cobertura a un montón de sectores y no necesariamente tienen por qué ser asociados, o sea, que hay asociados y no asociados. Empresas de reciclaje, bueno, hay un poquito de todo. Entonces, dicho esto, ¿en qué nos vamos a centrar hoy? En el nuevo reglamento de máquinas, cuya codificación es 2023/1230/UE. Hemos cambiado de la finalización CE a la finalización UE. Esto es algo que está sucediendo con todas las directivas. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hablar de esto? Bueno, pues para saber cómo nos afecta esta legislación, qué nuevos requisitos nos trae para el cumplimiento del marcado CE. En el año 2018
se evalúa la directiva de máquinas, periódicamente se van evaluando las legislaciones para ver si siguen siendo válidas o no. Y bueno, todas las partes implicadas en esa evaluación decidieron que efectivamente se trata de un documento legislativo esencial. Hay mucha maquinaria que puede ser peligrosa repartida en el ámbito europeo. Y se detectó la necesidad de mejorar, simplificar y adaptar la directiva a las exigencias del mercado. Vamos a ver qué deficiencias encontraron en la directiva actual, en la que sigue estando vigente, y cómo han compuesto un nuevo reglamento de máquinas. Entonces, entrando ya un poquito más en harina, ¿qué detectaron en esa necesidad de actualizar la directiva? ¿Qué cosas llamaron un poco la atención para tener que actualizar la directiva? Lo primero, que no ofrece seguridad jurídica ante tecnologías digitales, ante el avance de la tecnología. Digamos que tenemos una directiva, la 2006/42/CE o su Real Decreto 1644/2008, que puede estar muy bien, pero que trata una seguridad, digamos, de una forma más mecánica y más de hardware, pero no tenemos requisitos para nuevas tecnologías de software, para estas maquinarias que, bueno, ya están muy implantadas en muchos talleres, pero digamos que tienen un funcionamiento autónomo, ¿no? Que colaboran con las personas, además. Eh, los cobots, la colaboración de personas, este tema que también está tan de moda, las máquinas conectadas, la ciberseguridad, los ciberataques, no estaban contemplados en la actual directiva, lo que os decía, actualizaciones de software, el cómo contemplar, ¿no? Todos los riesgos y todas las medidas de seguridad en máquinas que tienen autoaprendizaje, que tienen inteligencia artificial, que van tomando diferentes decisiones una vez que ya hemos comercializado la máquina. ¿Cómo aborda un fabricante esa situación, verdad? O tampoco tenemos requisitos en la actual directiva sobre conexiones remotas a nuestras máquinas. Entonces, es uno de los puntos que veían que necesitaba actualizarse. Otro de los puntos era, bueno, como todas las leyes, o como muchas de las leyes, era, la ambigüedad, ¿no? La inseguridad jurídica que tenemos ante la falta de clarificación o la falta de claridad, de concreción en el ámbito de aplicación y en algunas definiciones. A veces es difícil ser concreto porque daros cuenta que la directiva de máquinas abarca un abanico de maquinaria súper grande. Tan pronto los requisitos tienen que ser válidos para una máquina herramienta, para una máquina que se dedica al sector alimentación, para una máquina que se dedica a elevar y trasladar cargas, para máquinas que están en minas, en lugares subterráneos, o máquinas que están removiendo tierra. Entonces, no podemos concretizar requisitos, pero de alguna manera sí podemos establecer unos principios un poco más claros para según qué apartados. Entonces, apartados que veíamos o que se han detectado pues, que necesitaban tener una clarificación, el concepto cuasi máquina, que a mí personalmente me suele poner de los nervios, algo que es casi una máquina. A día de hoy, con la actual directiva, es difícil establecer o a veces es complicado establecer cuál es el límite entre una máquina y una cuasi máquina, con lo que conlleva realizar después, claro. También es difícil saber a veces el tratamiento que tenemos que dar a los conjuntos de máquinas. Ya sabéis que si tenemos un conjunto de máquinas, es decir, varias máquinas unidas para realizar una función o un producto en concreto, hay que hacerle el tratamiento como a una única máquina, ese conjunto. Y a veces es complicado distinguir si lo que compone nuestro conjunto de máquinas, son cuasi máquinas, son mezclas. Entonces, faltaba cómo proceder, algo más de concreción también. Había dudas con los equipos intercambiables. Generan confusión a veces, o a nosotros nos ha pasado, que generan mucha confusión con el concepto también de cuasi máquina. Aunque son cosas muy diferentes, a veces genera confusión si lo que yo estoy implementando, como no es una herramienta, es un equipo intercambiable, pero como no llega a ser una máquina, es una cuasi máquina, pues falta esa concreción y la forma de actuar después. Mismo tipo de falta de claridad con el término modificación sustancial.
Cuando yo modifico una máquina, una instalación de manera sustancial, me convierto en fabricante de máquinas. Y ahí teníamos un montón de dudas. Si yo modifico una gran instalación o una gran máquina, solo una parte chiquitita de ella, ¿me tengo que hacer responsable de toda la máquina o solo de la parte chiquitita? Entonces, de hecho, la directiva la directiva actual apenas nombra lo de modificación sustancial, es la guía de la directiva, otro documento que ayuda a entender la directiva de máquinas, la que habla de modificaciones sustanciales, ¿verdad? Y luego, bueno, hay requisitos de tecnologías tradicionales que no están relacionadas con nuevas tecnologías y había que relacionarlas. Aparatos de elevación, ascensores de baja velocidad, asientos, etcétera, etcétera. Más cosas que nos han hecho eh, o que han hecho a los redactores de leyes, vamos a decir así, decir, jo, aquí hace falta un meneo, ¿no? Por otro lado, ya sabéis, la directiva tiene un listado con máquinas que son potencialmente peligrosas y al ser máquinas pertenecientes a ese listado, a ese anexo 4, tienen que pasar a veces por un organismo notificado. Bien, se dieron cuenta que es una lista de máquinas que se elaboró hace más de 15 años y que era necesario actualizarla, puesto que ahora hay nuevos modelos de máquinas o nuevas tipologías de máquinas que quizá también tengan que pasar por ese organismo notificado. Por otro lado, y además con todos los temas medioambientales, bueno, pues se dieron cuenta un poco de que los ejemplares de manuales de instrucciones en papel, quizá a día de hoy ya se podía facilitar el realizarlo de manera digital. Y bueno, y además, pues bueno, cosas ya que tienen que ver más con leyes y con transposiciones a la legislación nacional, ciertas incoherencias y divergencias en interpretaciones o en coherencia con la legislación de la Unión. Hacen pues que todo esto haya que ser o tenga que ser revisado. Entonces, vamos a entrar ya en cómo se ha revisado la directiva de máquinas. Como os digo, no puedo entrar al detalle de cada uno de los requisitos que hay, pero sí que os voy a contar los grandes titulares que cambian. Igual se queda alguno en el tintero, de hecho seguimos estudiando profundamente la directiva o el nuevo reglamento, que ya me cuesta a mí todavía acostumbrarme a decir reglamento, pero sí que os voy a contar grandes titulares. Entonces, como generalidades, ¿aquí alguna fecha? Creo que esta fecha no la tengo bien colocada, pero bueno, el 18 de abril se aprueba en la reunión plenaria del Parlamento Europeo con 595 votos a favor, 7 en contra y 20 abstenciones la propuesta del reglamento de maquinaria, con su consecuente publicación en el reglamento, o sea, en el Diario Oficial de la Unión Europea como Reglamento de Maquinaria 2023-30/UE a mediados de julio. En julio, 20 días después de su fecha de publicación, ha entrado en vigor el reglamento de maquinaria, pero ojo, porque no va a ser de obligado cumplimiento, una cosa es que esté ahí publicado, no va a ser de obligado cumplimiento hasta el 21 de enero del año 2027. En un principio, o en la propia directiva, creo, en el propio reglamento, pone que entra en vigor el 14 de enero del 2027, pero ha habido una corrección posterior. Se hicieron mal las cuentas, obligatoriamente tienen que ser 42 meses después de su entrada en vigor, hicieron mal las cuentas y publicaron una semana antes, o dijeron que era una semana antes su entrada en obligado cumplimiento de lo que realmente va a ser, que es el 21 de enero. Hay una comunicación oficial en el diario de la Unión Europea, donde se ratifica o se corrige esta fecha. Un tema que nos están preguntando ya un montón de empresas pertenecientes y no pertenecientes a la asociación. Como esto ya está publicado, ¿tengo que cumplir ya con el nuevo reglamento? ¿Lo tengo que colocar ya en mis documentos? No, está publicado y nos han dado 5 años, que no son pocos, pero bueno, luego van a ser pocos. Nos han dado 5 años para que nos vayamos adaptando, no solo nosotros o vosotros los fabricantes, sino los fabricantes, los que hacen normas, los que hacen normas armonizadas, especificaciones técnicas, a los requisitos que establece el nuevo reglamento. A día de hoy no tenemos ni normativa armonizada para cumplir con el nuevo reglamento, ni una guía que se está elaborando ahora mismo para saber interpretar el nuevo reglamento.
todas las normas armonizadas de las que podemos echar mano dan conformidad con la actual directiva. Luego, de alguna manera, sí tiene sentido ir adaptándonos e ir implementando los requisitos, pero no decir que cumplimos con este reglamento, no tiene validez en ese sentido. Lo que está vigente y es obligatorio cumplir a día de hoy es la actual directiva 2006/42/CE. Lo digo porque ya hay clientes de nuestros fabricantes que nos están obligando o nos dicen, tienes que cumplir con el nuevo reglamento. Bueno, sí, pero ¿cómo? Porque hay requisitos que todavía no tenemos normativa por detrás o no hay nada escrito sobre ello. Simplemente se ha publicado para que vayamos conociendo los requisitos y adaptándonos a ellos. Dicho esto, comparativa de un texto legislativo con el otro texto legislativo. Deciros que, comparativa. El anterior tenía 30 considerandos, el actual 86, son muchísimos más. Los considerandos son esa primera parte del texto legislativo donde de alguna manera justifican o se justifica y se cuenta el por qué se va a hacer este texto legislativo. Realmente no tienen validez legal, pero sí te ayuda a comprender la directiva. Lo que sí tiene validez legal son lo que viene a continuación de los considerandos, los artículos y los anexos. Esto es obligatorio cumplir y tiene validez legal. La antigua directiva, 29 artículos, el nuevo reglamento 54 artículos. Y luego, bueno, pues lo que han hecho en este nuevo reglamento no es que traiga unas novedades muy grandes, pero sí que lo han hecho es reordenarlo entero. Lo que antes eran artículos o lo que antes eran anexos, ahora cachos de anexos van en artículos. Lo que antes era anexo 1 ahora es anexo 3, lo que antes era anexo 4 ahora es anexo 1. Lo han reorganizado de forma bastante grande. Y bueno, aquí tenéis la correspondencia de lo que sería un anexo con otro, pues si queréis mirar en un momento determinado diferencias. Dicho esto, este nuevo reglamento que va a anular y derogar y sustituir a la actual directiva 2006/42/CE, bueno, pues se adapta a esas deficiencias que estábamos comentando antes. ¿Qué deficiencias o qué adaptaciones tenemos y de qué vamos a hablar ahora? Pues sobre las obligaciones de los agentes económicos. Vamos a ver qué responsabilidades tiene un fabricante, qué responsabilidades tiene un representante autorizado, pero ahora también nos incluyen responsabilidades para importadores y distribuidores. No es que no las haya, están escritas en otras legislaciones, pero la directiva de máquinas no hablaba concretamente de importadores y distribuidores. Y ahora sí establece unas obligaciones claras para este tipo de operador económico. Vamos a ver qué requisitos técnicos el anexo 1 de la actual directiva de máquinas va a ser el futuro anexo 3 del reglamento de máquinas, donde figuran todos los requisitos técnicos que tenemos que aplicar al diseño de nuestras máquinas. Vamos a ver qué requisitos se han actualizado sustancialmente o qué requisitos nuevos hay. Deciros que no hay grandes cambios, que todo lo que son órganos de accionamiento, elementos móviles, etcétera, etcétera, se mantiene exactamente igual, coma por coma. Yo os voy a contar lo que es nuevo o lo que se ha matizado de alguna manera. Vamos a ver cómo se quiere tratar el tema de las modificaciones sustanciales. Vamos a ver cómo se va a tratar la documentación digital, que la declaración CE pasa a ser una declaración UE. Cómo hay requisitos para máquinas autónomas o manejadas por control remoto. ¿Cómo se va a tratar el tema de implementación de píldoras o de componentes de inteligencia artificial o de ciberseguridad a nuestras máquinas? Vamos a ver cómo podremos cumplir con normas, no solo con normas armonizadas, sino que también con especificaciones técnicas. Vamos a ver cómo se ha actualizado ese listado de máquinas consideradas de alto riesgo. Ahora es anexo 1, antes era anexo 4. Y vamos a ver cuáles son se me ha movido esto un segundito, los nuevos procedimientos de evaluación de la conformidad. Deciros también que hay un trabajo que se está realizando para alinear el reglamento de maquinaria 2023-1230 UE con la regulación que se está realizando de inteligencia artificial
y la regulación que se está realizando de ciberseguridad. Deciros también, por último, así como gran titular, que el anexo 1, que ahora es anexo 1, antes anexo 4 de máquinas de alto riesgo, se va a revisar o hay intención de revisarlo cada 5 años, para que no pase lo que ha pasado ahora, 15 años sin actualizarse y máquinas que pueden ser más peligrosas sin ser examinados por terceros. Entonces, entrando en objeto y ámbito de aplicación, ya vais a ver, no cambian grandes cosas, todo sigue más o menos igual. Sigue siendo un reglamento que va a establecer requisitos de seguridad y de salud para la fabricación y diseño de máquinas, productos relacionados y cuasi máquinas. Productos relacionados es esto que viene aquí. Equipo intercambiable, componente de seguridad, accesorio de elevación, cadenas, cables y cinchas y dispositivos amovibles de transmisión mecánica. Esos son productos relacionados. Este texto legislativo, este nuevo reglamento, por todo su articulado y todos los anexos, dice, este requisito aplica a las máquinas y productos relacionados. Cuando dice productos relacionados es que aplica a todo lo que está ahí. Entonces, un fallo que se suele cometer muchas veces es el que hace cadenas, o el que implementa cadenas, o implementa un accesorio de elevación, también tiene que llevar un marcador C. Entonces, todos los requisitos son para máquinas, para equipos intercambiables, componentes, lo que os he dicho, y además, cuasi máquinas. Si os dais cuenta, es exactamente lo mismo que teníamos antes. No ha cambiado en absoluto el ámbito de aplicación, ha cambiado la forma de contarlo. En cuanto a la definición de máquina, ya sabéis, no me voy a extender, pero conjunto de partes vinculadas entre sí. Máquina es algo que tiene al menos un elemento móvil, eso responde a máquina. Aquello que tenga un elemento móvil tiene que aplicar todo lo que dice el reglamento de máquina, siempre que sea un elemento móvil diferente de un funcionamiento distinto a la fuerza humana o animal. Luego hay otros supuestos de lo que puede ser máquina, aquello que le falten elementos de conexión a las fuentes de energía y movimiento, aquello que pueda funcionar o que sean conjuntos de máquinas que puedan funcionar como una única máquina, máquinas de elevación en el que en este caso sí tiene solo elevación, fuerza humana aplicada o animal directamente, y además se ha incluido este nuevo punto. Máquina también va a ser todo lo que tenga un elemento móvil, le falte o sea un conjunto de máquinas o sea un punto de estos, todo lo que ya viene por aquí, pero al que le falta la carga de un software, ¿vale? Entonces, si yo comercializo una máquina y le falta la carga de software, me sigue aplicando el reglamento de máquina, cosa que yo creo que a día de hoy ya estamos haciendo, pero no venía por escrito. Más definiciones interesantes. Componente de seguridad. Todos sabemos lo que es un componente de seguridad, son cosas que tenemos que colocar en nuestras máquinas para que desempeñe una función de seguridad. Se suele introducir en el mercado por separado. No es realmente necesario para que una máquina funcione, puede funcionar sin el componente de seguridad, pero bueno, es obligatorio que lo lleve. ¿Qué sucede? Que hasta ahora teníamos un listado de componentes de seguridad y ahora incluyen como componente de seguridad el software. Luego el software va a ser algo que va a estar regulado también por el nuevo reglamento de maquinaria. El software que tenga que ver con la seguridad, no cualquier software, el software que tenga que ver con la seguridad o que esté desempeñando funciones de seguridad. Más cosas que van a estar incluidas o de las que habla este reglamento de maquinaria. Función de seguridad. Y diréis, ¿qué cosa más tonta? No, función de seguridad tiene una definición concreta. Además, función de seguridad está muy relacionada con la norma ISO 13849 sobre sistemas de mando. Se trata de una función que, como su propio nombre indica, sirve para que una medida de protección desempeñe su función. Y está diseñada para eliminar, y si no es posible eliminar, reducir riesgos. ¿Qué son funciones de seguridad? Y lo repito porque luego la palabra función de seguridad va a aparecer promasitos, ¿vale? Una función de seguridad es una parada que genera un micro de seguridad, una parada que genera una emergencia. Es un control seguro de una pieza, de una herramienta, es un control de una velocidad reducida para evitar un peligro. Todo eso son funciones de seguridad y van a tener un tratamiento especial dentro del reglamento, sobre todo para el concepto de modificación sustancial de maquinaria. Cuasi máquina, pues yo tenía, es otra definición en la que yo tenía esperanzas de que se fuese a,
a aclarar lo que quiere decir cuasi máquina, que más o menos lo podemos entender, pero a veces tenemos dudas de si estamos ante una máquina o una cuasi máquina, pero mi gozo en un pozo. Volvemos a la misma definición. Es un conjunto que no llega a ser una máquina y que por sí mismo no puede hacer una aplicación determinada. Ejemplos, bueno, los robots, cuando no tienen todavía ninguna cosa, vamos a decir, ningún componente, cosa que es un poco raro, ningún componente en la punta, se considera cuasi máquina. Y una vez ya le he puesto un componente en punta, se considera máquina porque ya le he dado una función, un cabezal de soldadura, una pinza para manipular pieza, un medidor de yo que sé, ¿no? Ya es máquina. No, sí, no, para que sepáis. Se diferencia entre máquina y cuasi máquina porque hay un tratamiento diferente en cuanto a la gestión de la documentación y ciertos requisitos a aplicar. Más definiciones que pueden ser interesantes. Sin más, requisitos esenciales de seguridad y de salud son el anexo 3, requisitos técnicos obligatorios a aplicar en el diseño, fabricación y construcción de mis máquinas. Y código fuente. Código fuente, como veis, las novedades vienen de la mano de todo lo que es digital. Código fuente, hablamos de lo que es la versión actual instalada del software en un producto dentro del ámbito de aplicación, ya sea máquina. Yo voy a hablar de máquinas, porque producto dentro del ámbito de aplicación me cuesta decirlo, y cuando yo diga máquinas, daros cuenta que estamos hablando de máquinas, equipos intercambiables, aparatos de elevación, etcétera, etcétera, o cosas así. ¿De acuerdo? Entonces, código fuente entiende que es la versión actual instalada del software. Está escrito en un lenguaje de programación inequívoco y es comprensible para los seres. Vistas estas definiciones, que luego tendremos que entrar de nuevo en los requisitos, vamos a ver cuáles son las obligaciones de los agentes económicos, de los operadores económicos. Distinguimos 4: fabricante, representante autorizado, distribuidor e importador. Y cada uno de ellos va a tener una serie de obligaciones a cumplir. Y vienen bien claras. El fabricante de máquinas, productos relacionados y cuasi máquinas va a tener que cumplir con las siguientes cosas para poder comercializar una máquina de manera segura y ponerla en servicio. Vienen en el artículo 10 y 11. Para empezar, fabricante es quien diseña y fabrica para comercializar o bien para usarlo por sí mismo. Si yo hago algo para usarlo por mí mismo, me he convertido también en fabricante. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las obligaciones de un fabricante? Lo primero, comercializar o poner en un servicio una máquina que cumpla con todos los requisitos técnicos que vienen en ese anexo 3. Ese anexo que me va a hablar de cómo tiene que ser la puesta en marcha, la parada, las protecciones, el equipo eléctrico. Es obligatorio comercializarlo cumpliendo con estos requisitos. Siguiente punto que tengo que hacer: disponer de una documentación técnica. Lo que antes llamábamos expediente técnico, ahora pasa a llamarse documentación técnica. Disponer de una documentación técnica, ya vamos a ver, con un contenido concreto. Jesús, le doy sin querer al táctil, perdonad, con un requisito concreto antes de colocar la máquina en el mercado o ponerla en servicio. Tengo que tener ese expediente de fabricación. Expediente de fabricación que solo una autoridad competente puede exigir, pero que a mí me va a servir para demostrar a esa autoridad competente que estoy cumpliendo con estos requisitos esenciales de seguridad y de salud. Importantísimo el papel que tiene la documentación. Vale. Una vez que yo haya pasado por el procedimiento de evaluación de la conformidad, que también vamos a ver cómo es, y ese procedimiento demuestra que mi máquina, producto relacionado o cuasi máquina, cumple con todos esos requisitos técnicos, podré elaborar declaración UE, ya no va a ser declaración CE, va a ser declaración UE de conformidad, y colocar el marcado CE sobre mi máquina. Ojo, porque en el caso de cuasi máquina, por eso era importante saber la definición, no tenemos que colocar marcado CE, no llevan marcado CE las cuasi máquinas, pero sí llevan declaración UE de incorporación. Sí llevan declaración UE de incorporación. Se llama de incorporación porque se va a incorporar en otra. Tanto la documentación técnica esta que tenemos que elaborar por un lado, que ya vamos a ver qué contenido tiene, más las declaraciones CE o de incorporación, que también vamos a ver qué contenido debe llevar, deberán estar
como poco o como mínimo a disposición de esas autoridades competentes al menos durante 10 años desde que he comercializado el último producto o la última máquina de esa tipología, ¿de acuerdo? El código fuente, que hablábamos del software instalado, o la lógica de programación, si tiene que ver con la seguridad, también se va a considerar parte de esta documentación técnica. Y también voy a tener archivado, guardado, una copia durante al menos 10 años. ¿De acuerdo? Más cosas que tenemos que tener en cuenta. Para la producción en serie, tenemos que tener medidas para que nuestras máquinas o productos relacionados o cuasi máquinas mantengan la conformidad con los requisitos que establece este reglamento, ya haya cambios en el proceso de producción, ya haya cambios en las normativas armonizadas, ya haya cambios en el diseño de dicho producto, hay que tomar medidas. Entonces nos dice que sometamos a ensayo muestras de productos o de máquinas que se hayan comercializado o puesto en servicio y tendremos un registro de reclamaciones de productos no conformes y mantendremos informados a nuestros distribuidores de todo este seguimiento. ¿De acuerdo? Más cosas. Todos los fabricantes deberán identificar su máquina y deberán identificarse ellos sobre su máquina, sobre su producto relacionado o cuasi máquina. Por un lado, las máquinas deberán de llevar marcado al menos máquina, producto relacionado, cuasi máquina, al menos designación del modelo nombre, designación del modelo de la máquina o producto relacionado, tipo de máquina, número de serie o número de lote, año de fabricación, entendiendo como tal el año final de fabricación, no el año de inicio ni el año del medio, el año final de fabricación y cualquier otro elemento que nos pueda permitir su identificación. Es importante que el marcado de mi máquina, el como yo designe y denomine a mi máquina, sea una información que sea trazable a lo largo de toda la documentación que luego pueda generar de mi máquina, manual de instrucciones, declaración CE, documentación técnica o expediente técnico, deben llamar a la máquina, identificarla de manera exactamente igual. Cosa que a veces pues puede salirnos mal porque ya conozco un montón de casos. De la misma manera que identificamos bien la máquina, el fabricante se va a tener que identificar igualmente sobre esa chapa que solemos colocar, ¿verdad? ¿Con qué? Con su nombre, razón social, nombre comercial o marca comercial registrada, dirección postal, una única dirección donde se pueda contactar con el fabricante, y esto de aquí es relativamente nuevo o es nuevo en este reglamento. En algunas otras normas ya viene, pero en el reglamento no dice, ¿no? Dirección web y dirección de contacto digital. Realmente va a ser el correo electrónico, ese contacto digital. ¿De acuerdo? Debe de ir esto marcado en máquina. Si el tamaño de la máquina o del producto o de la cuasi máquina no permite llevar un marcado, es un cáncamo, tiene que ir marcado CE y no lo podemos marcar con todas estas cosas. Un cáncamo es un nuestro de elevación que está sujeto a este reglamento. Entonces, bueno, pues ha de figurar el embalaje o un documento que lo acompañe. Pero esta información es importante que se proporcione sobre máquina o sobre un documento que acompañe. Más cosas. Los fabricantes se asegurarán de que máquinas vayan acompañadas en todo momento, eso ya lo dicen a día de hoy, de la información para la utilización y de los marcados que dice el propio reglamento. Esos marcados que pueden ser, pues si vamos a una atmósfera explosiva EX, los datos de alimentación, ciertas velocidades, etcétera, etcétera. Nos debemos asegurar de que va acompañada la máquina, por un lado, la información de la utilización, información para la utilización igual a manual de instrucciones y la información que marcamos en el schema. En el caso de cuasi máquinas pasa exactamente lo mismo, solo que se hace mucho hincapié para instrucciones de montaje. Las instrucciones, por fin, pueden proporcionarse en un formato digital. Podemos evitar el tener que redactar tanto papel y ya podemos entregar en un formato digital que debe de cumplir con las siguientes condiciones. Por un lado, la máquina deberá de llevar una marca
o deberá de llevar una información marcada, vamos a decir, de cómo vamos a acceder a esas instrucciones digitales. Y si no es posible marcar una vez más por el tamaño, etcétera, etcétera, lo tendremos que poner en el embalaje o en un documento adjunto. Estas instrucciones digitales se han de poder descargar e imprimir por parte del usuario en cualquier momento y poder guardarse en un dispositivo electrónico para que pueda acceder todas las veces que requiera. O sea, tiene que ser un manual de instrucciones permanentemente accesible, ¿no? Ya sea en un USB, en un servidor web, como queráis, ¿eh? Especialmente es importante porque si la máquina ha tenido una avería o un incidente, es cuando sabemos que más se va a ir a consultar el manual de instrucciones, además porque interesa que se repare. Este requisito también aplica al software. Esto se remarca, vamos a decir, en este reglamento, porque antes el software no estaba tan incluido. Las instrucciones, como decía, han de estar accesibles durante todo el ciclo de vida esperado de dicha máquina y nunca menos de 10 años desde que se ha introducido, perdón, en el mercado. Entonces, eso está bien, pero si el usuario en el momento de la compra si el usuario en el momento de la compra nos solicita instrucciones en papel, tenemos la obligación de darle el manual de instrucciones en papel y de manera gratuita. No vamos a decir que bueno, el reglamento hace hincapié en ese tema. Lo que son medidas de seguridad no deberían de ser un extra en el coste. Luego, el manual de instrucciones en papel no debería de figurar como un extra en el coste, o al menos no de una forma publicitándolo así, ¿no? Al menos dentro de ese plazo de un mes desde el momento de la compra. La lengua, de momento no se clarifica hasta ahora, ya sabéis que hay manual original, traducción del manual original, hay que hacer los manuales de instrucciones de diferentes maneras o casi a veces en dos idiomas, o el manual original al menos es el que el fabricante se va a responsabilizar. Luego se recomienda que haya uno en la versión lingüística del fabricante y una traducción en la versión lingüística donde se vaya a emplear la máquina, ¿no? Bueno, pues eso del manual original, traducción del manual original, desaparece de este texto legislativo. Lo que sí nos dice es que tendrá que estar en una lengua fácilmente comprensible para los usuarios finales dentro del Estado miembro en el que se comercializa. Hablamos siempre de lenguas oficiales, ¿eh? Los fabricantes, además, también se van a asegurar, todos los fabricantes os tenéis que asegurar de que, además de las instrucciones, la declaración UE de conformidad acompañarán a la máquina en todo momento. Si no van en formato papel, también pueden ir en código digital o de forma digital, formato digital, bien mediante una dirección a internet o bien mediante un código legible, estos QRs, por ejemplo. De la misma manera, vamos a proceder para cuasi máquinas y declaración de incorporación. Las declaraciones UE de incorporación, o sea, las declaraciones UE o de incorporación para cuasi máquinas digitales, lo mismo, accesibles durante el ciclo de vida de la máquina y nunca menos de 10 años después de introducirla en el mercado o ponerla en servicio. Más cosas que tenemos que tener en cuenta. Y esto sí que es un tema que hasta ahora ¿cómo decir? No está incluido en la actual directiva. Aquellos fabricantes que consideren o tengan motivos para creer que una máquina que ya han introducido en el mercado o puesto en servicio no es conforme con el reglamento de maquinaria, tendrán que adoptar medidas correctivas para la puesta en conformidad, retirada o recuperación de dicha máquina hasta que se ponga en conformidad, ya sea máquina, producto relacionado o cuasi máquina. Además, nos dice que si detectamos que esta máquina presenta un riesgo, el fabricante tiene la obligación de informar inmediatamente de ello a autoridades nacionales competentes de los Estados miembros, proporcionando detalles sobre cuál es la no conformidad y cuáles son estas medidas adoptadas. Ahora mismo el texto legislativo es así. Yo estoy esperando a que
en textos que ayudan a interpretar los requisitos, pues como puede ser la guía de la directiva, que me consta que ya se está redactando, o ciertas normas armonizadas, nos aterricen un poquito más qué es lo que quieren decir con esto. Pero bueno, parece que la guía va, muchas veces ya nos pasa que tenemos que hacer intervenciones en máquinas que hemos comercializado, pues por un mantenimiento correctivo o porque nos lo pide el cliente, y detectamos que faltan medidas de seguridad y detectamos que faltan o que ha habido modificaciones en cuanto a ciertos accesos, y bueno, pues eso puede presentar un riesgo. Entonces, lo que nos está viniendo a decir es que hay una obligación de volver a recolocar y de volver a poner todo en conformidad. Pero ya os digo, esto es un titular y a mí me gustaría ver cómo lo aterrizan o cómo concretizan el llevar esto a cabo. Y luego, además, eso que os decía de documentación técnica y de declaración UE, tendrá que estar a disposición de las autoridades competentes, bien en papel o bien en formato electrónico, redactada, o sea, para cuando nos la soliciten. Una autoridad nacional competente, ¿cuándo nos va a solicitar la documentación técnica, expediente técnico o una declaración CE? Bueno, pues generalmente es cuando tienen dudas de si la máquina cumple o no cumple. Entonces siempre viene de la mano de inspecciones, sorpresas, incidentes o accidentes. Entonces cuando nos solicitan eso, nos lo van a solicitar en papel o en formato electrónico y en la lengua que ellos comprenden. Luego, si mi máquina proporciona o realiza un accidente en Alemania, por poner un ejemplo, en Alemania, o hay una inspección sorpresa en Alemania, no sé, y la autoridad competente alemana me está solicitando un documento o varios del expediente técnico de fabricación y me lo pide en la lengua que esa autoridad competente entienda, lo tendré que realizar en ese idioma. Por suerte, estas cosas suceden, pero no es el día a día y no suceden mucho. ¿De acuerdo? Siguiente figura o siguiente, hasta ahí las obligaciones que tiene un fabricante. Empezar por diseñar, ya veis, el diseño era justo una parte, empezar por diseñar de forma segura y luego un montón de burocracia, marcados, identificaciones, papeleos, etcétera, etcétera. Y es curioso porque esa frase de cumplir con el anexo 3 conlleva por detrás un montón de horas de trabajo, de diseños y de quebraderos de cabeza, y fijaros el peso que tiene la burocracia, los procedimientos, los papeleos, etcétera, etcétera. Hay veces que no somos fabricantes, otro de los agentes económicos que tenemos que tener en cuenta es el representante autorizado. Es esa persona física o jurídica establecida lógicamente en la Unión Europea. El reglamento está realizado para que las máquinas circulen por Europa, no está hecho para China ni está hecho para Estados Unidos, es para máquinas que circulan por Europa, Turquía, etcétera, etcétera, todos los países que están adheridos a la Unión, ¿de acuerdo? Eh, Esta persona ha recibido un mandato escrito por parte de un fabricante, mandato por escrito por parte de un fabricante, donde se dice en qué tareas puede actuar en su nombre. Entonces, tiene las obligaciones de lo que le diga el fabricante. En concreto, ¿qué tareas al menos debe ser? Mantener la declaración UE de conformidad, mantener la documentación técnica, mantener declaración de incorporación, aquello que el fabricante le quiera encomendar, al menos durante 10 años a disposición de las autoridades de vigilancia del mercado. Facilitar a dicha autoridad dichas informaciones y cooperar con las autoridades competentes. El representante autorizado nunca va a ser responsable de diseñar, construir una máquina de acuerdo a los requisitos esenciales de seguridad y de salud, o de elaborar esa documentación técnica. Es responsable de mantenerla y facilitarla a las autoridades. ¿De acuerdo? Pero ahora también tenemos un nuevo agente dentro del reglamento, vamos a decir así, no es un nuevo agente. Históricamente siempre hemos tenido importadores y distribuidores de maquinaria, productos relacionados o cuasi. ¿Cómo se entiende que es un importador? Un importador, persona física o jurídica establecida en la Unión Europea, que ¿qué hace? Introducir
máquinas o productos del reglamento, dentro del ámbito de aplicación del reglamento, de cualquier país de fuera del mercado de la Unión al interior de la Unión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué obligaciones tiene, a partir de que esto sea de obligado cumplimiento, el importador de máquinas? Solo podrá introducir máquinas que cumplan con el actual reglamento. No puede, lógicamente, si nosotros tenemos que vender dentro máquinas que cumplan con el reglamento, el importador solo va a poder introducir también máquinas que cumplan con el reglamento. Además, el importador se asegurará o se va a asegurar de que el fabricante ha llevado a cabo el procedimiento de elaboración de la conformidad oportuno, que ha elaborado la documentación técnica. Comprobamos todo esto sabiendo que tenemos un marcado CE, casi máquina no, acordaros, y de que tenemos un manual de instrucciones y una declaración UE de conformidad. Y además de que tenemos los datos identificativos de máquina y del propio fabricante, lo que hemos visto. ¿De acuerdo? El número de serie, el número de fabricación, nombre, dirección, etc. Si un importador de todas maneras considera que la máquina o el producto relacionado no es conforme, pues, no, pues dice el reglamento que no tiene que introducirla en el mercado hasta que ésta se haya puesto en conformidad. Son cosas un poco obvias. Pero bueno, vienen escritas. Los importadores, además, en máquina o en producto, también van a indicar nombre, nombre comercial, marca comercial registrada, dirección postal, dirección web y nuevamente su dirección de contacto digital de correo, que puede ser el correo electrónico. Igual que los fabricantes, los importadores también se van a tener que identificar. Los datos de contacto, además, nos vuelve a decir, el idioma será un idioma fácilmente comprensible para usuarios y para autoridades financieras. ¿Qué más obligaciones tiene un importador? Garantizar que esa máquina o producto relacionado vaya acompañada una vez más, y ya viene a ser todo muy parecido a lo que tiene de obligación un fabricante en cuanto a esas burocracias, ¿vale? Quitando el tema de almacenamiento y transporte. Tendrán que asegurarse de que tenemos manual de instrucciones y toda la información correspondiente con el que tiene que ir marcado la máquina. Exactamente igual para cuasi máquinas. También dice que mientras la máquina del fabricante esté, vamos a decir, bajo la potestad del importador, estos se tienen que asegurar o tienen la responsabilidad de asegurarse de que las condiciones de almacenamiento o transporte no vayan a comprometer cualquier aspecto de seguridad que tenga dicha máquina. Y luego a partir de aquí lo que se decía. Si el importador entiende que la máquina no es conforme con el una vez que haya introducido en el mercado la máquina, digo, no es conforme con el reglamento. Pues lo mismo, tendrá que adoptar medidas correctivas, tendrá que informar al fabricante, tendrá que informar a los Estados miembros, etcétera, etcétera, para tomar medidas y poner todo de nuevo en conformidad. Lo mismo de los 10 años, todas las declaraciones, toda la documentación, etcétera, etcétera, deberá de guardarla al menos durante 10 años y también deberá colaborar con las autoridades para presentar aquella documentación que puedan requerir al importador, bien en formato papel, bien en formato electrónico y en una lengua que ellos nos puedan requerir. Y por último tenemos al distribuidor de máquinas, que la directiva o el reglamento nos lo define como aquella figura que no es ni el fabricante, ni el importador, ni lógicamente el representante autorizado. Entonces, ¿qué obligaciones tienen los distribuidores de máquinas? Comercializar una vez más máquinas que cumplan con el reglamento, que cumplan con los requisitos técnicos, y antes de hacer esta comercialización, ¿qué tienen que hacer? Comprobar que, pues que la máquina lleva marcado C, que la máquina tiene la declaración UE de conformidad y si es una cuasi máquina, la de incorporación. Que la máquina va acompañada del manual de instrucciones o de montaje y de utilización en caso de cuasi máquinas y que sea una lengua fácilmente comprensible por los usuarios del Estado miembro en el que se comercializa. Y además que tanto fabricante y en su caso importador han marcado claramente la máquina con los datos identificativos de la propia máquina y del fabricante o del importador. Entonces, si comprueba que todo esto es correcto, podrá comercializarlo. ¿De acuerdo?
Y luego lo mismo que decíamos antes, colaboración 100% con las autoridades y en caso de que nos soliciten cualquier tipo de documentación, al menos durante 10 años, si detectamos que tenemos alguna máquina que no está cumpliendo ya comercializada, implementar medidas correctoras o correctivas y que lo mismo que con los importadores, condiciones de almacenamiento o transporte no vayan a hacer que la máquina se convierta en algo inseguro. Aquí tenéis un montón de texto, pero las ideas son las mismas de las que he contado con los fabricantes. Un montón de burocracia que la que tenemos que actuar es en varios sentidos. Que una máquina no se convierta en insegura y una máquina no se convierte en insegura y colaborar con las autoridades en caso de que nos requieran cualquier documento. Al final, va a ser todo lo mismo. Entonces, no me detengo más en estas obligaciones, pero sé que es importante para vosotros. Vamos a ver el concepto de modificación sustancial. ¿Qué es una modificación sustancial? Al final se ha definido este concepto, ¿no? Y al final es la modificación de una máquina no prevista por el fabricante. Es una máquina que ya está en uso, esa modificación no ha sido prevista por el marcado CE inicial del fabricante y ya sea por medios físicos o medios digitales, hemos implementado una nueva función, hemos implementado un nuevo peligro o incrementado los riesgos existentes. Para identificar una modificación sustancial, se nos dice que requiere de implementar generalmente nuevos resguardos o nuevos dispositivos de protección que modifican la estrategia de protección de seguridad existente o, o bien que hay que implementar medidas de protección adicionales para asegurar estabilidad y resistencia mecánica de la máquina. Entonces, si estamos ante un caso de estos o de estos, estaremos ante una modificación sustancial. Todo apuntaba, bueno, como siempre, esto se mantiene, el fabricante va a ser, o sea, aquel que lleve a cabo una modificación sustancial se va a convertir en fabricante de la máquina junto con su modificación sustancial. Todo apuntaba, mientras que se estaba redactando el reglamento, a que el fabricante... Sí, Se me ha a caído de que... la cámara. No, Sí, ¿qué puedo le llamar? Es que no lo voy a poder llamar luego. Él se va a las 2, ¿verdad? A las Macarena, se te 2:30. estaba oyendo hablar, perdona, ¿eh? Pensaba que me estabas diciendo algo. No, bueno. En cuanto a la Nada, modificación pues sustancial, nada, pues ya. Macarena. Venga, gracias. No, 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 Ah, no. Sí, sí era porque no me acordaba de un vuelo que viene de Santiago, Alicante, Alicante, Santiago, no me acuerdo de yo qué sí le ciudad. puedo Entonces silenciar. era. Ya está. Sigo, perdonar, es que le estaba oyendo a Macarena y no podía continuar. Bien, se consideraba, se decía, parecía que todo apuntaba a que el fabricante, cuando se estaba redactando la directiva, a que el fabricante se iba a hacer cargo solo o se iba, en caso de una modificación sustancial, se iba a hacer cargo solo o ser responsable de lo que es esa modificación sustancial y no de todo el cómputo de máquina, pero el texto tal y como ha quedado a día de hoy da lugar a diversas interpretaciones. Luego también, como os digo, se están redactando guías de interpretación y se están redactando normas armonizadas y a ver de alguna manera si clarifican este punto de una vez por todas. Presunción de conformidad. A día de hoy, como sabéis, vamos a ver qué es lo que nos va a dar presunción de conformidad. Las directivas, los reglamentos establecen requisitos súper amplios. ¿Por qué? Porque, como decíamos al principio, aplican a una tipología muy grande de máquinas. Por eso se redactan normas, normas armonizadas. Normas son especificaciones técnicas que ayudan a comprender uno o varios requisitos de la directiva. Y si son normas armonizadas, es decir, se han publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, nos dan presunción de conformidad con una o varias normas armonizadas. Aquí tenéis una dirección del Diario Oficial de la Unión Europea donde podéis ir a consultar si una norma que yo estoy empleando es armonizada o no es armonizada. Fabricante debe cumplir normas armonizadas. Normas armonizadas son las que dan presunción de conformidad con directiva. Fabricante solo va a cumplir con directivas si cumple con normas armonizadas. Lo digo varias veces para que luego nos acordemos, ¿vale?
Entonces, si yo estoy aplicando una norma y quiero saber si eso me va a dar cumplimiento o no, me voy al Diario Oficial de la Unión Europea, busco mi norma y veo si está o no está en ese listado de normas armonizadas con la directiva de maquinaria. Yo entro aquí, clico en el área directiva de maquinaria y me salió un listado, he puesto un pantallazo, pero me sale un listado larguísimo de todas las normas armonizadas que hay con directiva. Si mi norma aparece en este listado, quiere decir que esa norma me va a dar presunción de conformidad con uno o varios requisitos de la directiva. ¿Cómo sé yo si una normativa me da conformidad con uno o 20 requisitos de la directiva? Me tengo que ir al anexo final de la norma. Aquí os he puesto un par de ejemplos. Uno es una norma muy genérica de integración de la seguridad en el diseño y otro es un capítulo o un anexo final de la normativa concreta de micros de seguridad. Bien, esta me dice que cumplir con la norma me da presunción de conformidad con todos los requisitos esenciales de seguridad, o sea, de seguridad y de salud de la Directiva 2006/42/CE, mientras que esta otra me dice que, ojo, que voy a cumplir solo con el punto 1422 de la actual directiva. Entonces, bueno, es la forma de saber, en el mundo de normas que me estoy moviendo, que me aterrizan y me concretizan requisitos técnicos de seguridad y cuáles me son aplicables y cuáles no. Bien, pues ahora no solo con el nuevo reglamento no solo podré cumplir con normas armonizadas, sino que también tendremos la posibilidad de cumplir con especificaciones técnicas. Siempre y cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Unión Europea como cosas o como documentos que son armonizables o que son presuntamente, como vamos a decir, presuntamente obligatorios de cumplir y que nos van a dar presunción de conformidad con la directiva. ¿De acuerdo? A día de hoy, las entidades del CEN, del CENELEC, están haciendo o tienen una estrategia bastante grande de adaptar y redactar todas las normas que a día de hoy están armonizadas con la Directiva 2006/42/CE para que den conformidad con el nuevo reglamento de máquina. De hecho, nosotros estamos haciendo un seguimiento muy de cerca pues, para adelantarnos a lo que nos. Con especificaciones técnicas nos estamos refiriendo a esto. Ya sabéis que desde ISO pues, se publican una serie de especificaciones técnicas, Technical Specification, que también podrán ser adoptadas por el Diario Oficial de la Unión Europea. A día de hoy, las Technical Specification no son obligatorias, ayudan a cumplir, todas las tenemos en cuenta, todos los que nos afectan los tenemos en cuenta, pero no son obligatorias. Entonces, de alguna manera, con el nuevo reglamento de maquinaria y al publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea, podrán pasar a ser obligatorias. También se ha actualizado el listado de máquinas de alto riesgo y me voy a detener, os voy a explicar esto bien. Antes había un único listado, el anexo 4, con un montón de categorías de máquinas y en función de si teníamos normas armonizadas o no para esa categoría de máquinas, podíamos pasar o no por un organismo notificado. Bien, pues ahora han hecho en un anexo 1, lo han cambiado de anexo, dos listados de máquinas. Tenemos dos listados de máquinas potencialmente peligrosas. El listado de máquinas se considera que es todavía mucho más peligroso que el listado B de máquinas. Y es importante ver si estamos en uno de estos dos listados, porque si pertenecemos a uno de estos dos listados, no podemos autocertificarnos tan alegremente como podemos hacer los que no pertenecemos a estos listados. Tendríamos que pasar por una tercera entidad que nos hiciese algún tipo de examen a nuestra maquinaria y a nuestro sistema de gestión, vamos a decir así, de toda la documentación que está alrededor de nuestra maquinaria. Tenemos un listado A con máquinas que ya existían antes, dispositivos amovibles de transmisión mecánica, sus propios resguardos, plataformas elevadoras de vehículos, componentes de seguridad y componentes de seguridad con capacidad de autoaprendizaje y comportamiento autoevolutivo. Inteligencia artificial. Aquí podríamos encajar también ese autoaprendizaje, ese comportamiento autoevolutivo, escáneres de estos que van en AGVs que automáticamente van recalculándose, etcétera, etcétera, por poner un ejemplo, o máquinas que incorporan estos sistemas de autoaprendizaje con comportamiento autoevolutivo. Inteligencia artificial, una vez más.
Todo esto estaría dentro de nuestro listado A. Y nuestro listado B son las máquinas que ya estaban antes en el anexo 4. Todo este compendio de sierras para trabajar madera o para trabajar carnes. Máquinas que puedan combinar cualquiera de las que ven aquí. Prensas, moldeo de plásticos o de inyección, no sé qué decir, aparatos de elaboración de personas. Bueno, pues todo este listado que está aquí pertenece al listado. Entonces, en función de si yo estoy en cómo hacemos la evaluación de la conformidad, en función de si yo no pertenezco a ningún listado, de si estoy en el listado A o estoy en el listado B, me va a afectar uno de estos módulos de evaluación de la conformidad. Ese proceso que tengo que pasar para saber si puedo o no comercializar mi máquina con declaración CE y con marcado CE, perdón, con declaración UE y con marcado CE. Tenemos un módulo A, el actual, el procedimiento del control interno de producción. Este módulo A es el que veíamos antes, esas obligaciones que tiene el fabricante, ¿no? Es el de tener un expediente técnico o una documentación técnica de fabricación en el que demuestre cómo he diseñado y he fabricado mi máquina, disponer de una declaración UE, disponer bueno, pues del chequeo de que hemos cumplido todo. Ahora vamos a ver lo que tenemos que tener y ya está, y con esto me puedo autocertificar, vamos a decir. Y luego vienen los módulos en los que interviene una tercera entidad a inspeccionar mi máquina. Módulo B, que es un examen UE de tipo, más un módulo C, que hace una conformidad de tipo de acuerdo al control interno de producción, un módulo H de aseguramiento de calidad total y un módulo G de verificación por unidad. Entonces son 3 tipos de exámenes que me va a hacer un organismo notificado, una tercera entidad. Entonces, si mi máquina no... Y... anterior. Si mi máquina no pertenece a ningún listado directamente, puedo pasar por mi módulo A, que es el de autocertificarme, lo que hacemos a día de hoy, disponer de un expediente técnico de construcción, disponer de la documentación y haber diseñado mi máquina de acuerdo al anexo 3. Si pertenece al listado B, al que es menos peligroso dentro de lo peligroso que es, igual que hacía antes, me voy a preguntar, ¿tengo una norma armonizada o especificación técnica que afecta a mi producto? Si la respuesta es que sí y diseño mi máquina de acuerdo a ella, podré autocertificarme. Si mi respuesta es que no, no tengo ninguna especificación técnica ni ninguna norma armonizada, entonces tendré que pasar obligatoriamente por un organismo notificado, esa tercera entidad que va a examinar mi máquina y va a decirme o me va a emitir un certificado diciendo tu máquina es conforme o no es conforme, y entonces ya puedo proceder a la comercialización con el marcado C. Y si mi máquina pertenece al listado A ese que es súper peligroso, va a dar igual si tenemos norma armonizada de especificación técnica, porque sí o sí voy a tener que pasar por un organismo notificado. Estamos ya llegando, son y cuarto, voy a pasar esto un poco más rápido, llegando al final. Al final me queda un pelín, pero ya voy a ir un poco más rapidico, ¿vale? Los requisitos esenciales de seguridad y de salud. Aquí no hay grandes cambios, no hay grandes cambios. En los principios generales nos dice que tenemos que diseñar la máquina de acuerdo a los resultados de una evaluación de riesgos, con estos capítulos en concreto, y además que tenemos que tener en cuenta en nuestra evaluación de riesgos el comportamiento que puedan generar las máquinas que tienen capacidad de autoaprendizaje, de inteligencia artificial. Entonces, que una vez comercializada la máquina tendremos que prever, o dentro de nuestro alcance, prever qué nuevos peligros pueden generar nuestras máquinas por aquello del autoaprendizaje. Es lo que se nos viene a decir dentro de los principios generales. Es lo que se ha actualizado, ¿de acuerdo? Más cosas que se han actualizado. Nos dice que cualquier máquina o producto relacionado se diseñará y construirá para que el usuario pueda probar las funciones de seguridad. ¿Os acordáis de lo que hemos hablado al principio? Lo que es una función de seguridad micro, parada de emergencia, etcétera, etcétera. Bueno, de alguna manera le tendremos que contar al usuario cómo puede probar nuestras funciones de seguridad. Finalmente van de la mano del manual de instrucciones. Cosa que es súper nueva. El resto de requisitos permanecen igual, puesta en marcha para, ya lo he dicho al principio. Tema de ataques. Cada vez son más las máquinas conectadas con equipos, máquinas conectadas con máquinas,
Está muy de moda a día de hoy, ya está muy a la orden del día el tema de ciberataques, ciberseguridad, etcétera, etcétera. Esto se legisla en el nuevo reglamento de maquinaria. Entonces nos dice que de primeras, cualquier dispositivo que yo vaya a conectar a mi máquina, cualquier máquina que yo vaya a conectar a mi máquina, no me provoque ninguna situación peligrosa. Nos dice también que cualquier hardware que transmita señales que tengan que ver con requisitos esenciales de seguridad y de salud, esté el software relacionado con la seguridad protegido contra cualquier corrupción accidental o intencional. ¿De acuerdo? También nos dice que la máquina o producto relacionado va a recopilar evidencias de cualquier intervención legítima o ilegítima en el hardware o acceso a software en el momento en el que interviene en conexión de un dispositivo con otro dispositivo. La máquina además deberá identificar cuál es el software que tiene instalado para operar en seguridad y tendrá que ser capaz de proporcionar toda esta información en todo momento y de forma fácilmente accesible. Hablamos todo el rato del software que tenga que ver con seguridad de máquina también. Y bueno, lo que decíamos, deberemos de registrar toda intervención legítima o ilegítima. Más cosas. Los sistemas de mando de las máquinas deberán de diseñarse para que resistan también cualquier intento hostil razonablemente previsible de terceros que sea potencialmente capaz de crear una situación peligrosa. Además, nos dice que los límites de las funciones de seguridad formarán parte de una evaluación de riesgo realizada por el fabricante y que tendremos que tener un registro de los datos, un registro de los datos en relación con las intervenciones y las versiones del software de seguridad cargadas en mi máquina. Os leo los titulares nuevos, ¿vale? Dentro de lo que son el diseño del sistema de mando. Al final, lo que nos están diciendo es que el software que tiene que desarrollar funciones de seguridad toma protagonismo y de alguna manera tenemos que tenerlo en cuenta dentro del diseño de nuestras máquinas. De hecho, se están redactando a día de hoy ya normativa específica de cómo tenemos que hacer todas estas cosas aparte de estos titulares. Fijaros también lo que nos dice aquí. Aquellas máquinas que tengan inteligencia artificial, que tengan un comportamiento con una evolución prevista, no harán que la máquina realice acciones fuera de sus tareas y de sus zonas de desplazamiento definidas, habiliten una grabación sobre el proceso de toma de decisiones que están haciendo en materia de seguridad, después de que la máquina se haya introducido en el mercado y que dichos datos que vamos grabando de esa toma de decisiones se conserven durante un año después de su grabación. Más que nada por si una autoridad competente viene y me lo pide. ¿De acuerdo? Más cosas. También hay nuevos requisitos para maquinarias móviles autónomas. A modo de ejemplo, estos AGVs que van solitos por los talleres. Por ejemplo, eso es lo que entenderíamos una máquina móvil autónoma, sin necesidad de que haya un trabajador acompañando a la máquina en todo momento. Y lo que hace es clarificar que, bueno, que estas máquinas van a funcionar en una zona provista de las máquinas sí. Se podrán funcionar si se cumple una de estas dos condiciones. Si están en una zona cerrada provista de un cierre perimetral o están equipadas con dispositivos para poder detectar personas. Se clarifica también las medidas de seguridad que tenemos que tener. Más cosas. Es expediente técnico de fabricación. Esto es importante, súper importante, es casi lo más importante junto con diseñar bien la máquina. Es la documentación que tenemos que generar, lo que llamamos expediente técnico de fabricación. Es lo único que va a tener el fabricante para demostrar que su máquina, comercializada hace un tiempo, cumplía en ese momento con lo que establecían las normas que estaban vigentes en ese momento y el reglamento que estaba vigente en ese momento. Luego hay que ser un poco exquisitos a la hora de hacer esto. Y no suele ser así, pero ¿qué pasa? Que cuando luego tenemos un accidente o un requerimiento de una autoridad, nos echamos la mano a la cabeza por no tener esto bien hecho. A día de hoy hay que hacer, o sea, con el nuevo reglamento hay que hacer más o menos lo mismo o casi lo mismo que lo que hay que hacer a día de hoy. Conservar una descripción completa de la máquina para que la autoridad la pueda comprender.
una evaluación de riesgos que demuestre cuál es el procedimiento que hemos seguido, con la lista de los requisitos que hemos aplicado, así como una descripción de todas las medidas de seguridad que hemos implementado en nuestras máquinas. Todos los planos, esquemas, explicaciones, descripciones que demuestren y evidencien el cumplimiento con uno o varios requisitos. Las normas armonizadas que hemos aplicado, y si no las hemos aplicado completamente, los puntos de norma que hemos aplicado. Este requisito es un poco fastidioso, pero bueno, esto es nuevo, esto que está en negrita, y hay que incluirlo en nuestro expediente técnico de fabricación. Todos los informes, cálculos de diseño que también estén dando conformidad con algún requisito, lo tengo que, que que registrar y guardar en mi expediente técnico de fabricación o documentación técnica. Manual de instrucciones, declaraciones de incorporación o declaraciones UE que yo haya incorporado a mi máquina. Mi propia declaración UE. Asimismo, todo el software que tenga que estar relacionado con la seguridad tendré que guardarme una copia. Y aquí, para máquinas, máquinas que están alimentadas por sensores, que son controladas a distancia, son máquinas autónomas, si cualquier operación relacionada con la seguridad están controladas por dichos sensores, tendremos que guardar, bueno, una descripción, características generales, capacidades, limitaciones, datos, todo lo que evidencie de que eso se ha realizado de manera correcta. Esto es importante, ser exquisitos y hacerlo bien. ¿Cómo vamos a tener que hacer una declaración UE de incorporación? Las vamos a poder numerar y vamos a tener que incluir, bueno, yo creo que esto estamos familiarizados, solo que en lugar de llamarse declaración C, va a pasar a llamarse declaración UE de conformidad. Identificación de máquina, identificación de fabricante para aquellas que sean máquinas de elevación, instaladas de forma permanente. Deberemos de decir en qué dirección está dicha máquina de elevación. Diremos que es una declaración que se expide bajo la responsabilidad del fabricante. Identificaremos de forma correcta, como hemos dicho, la máquina, de forma trazable con todo el marcado, manual, etcétera, etcétera. E indicaremos los reglamentos que estamos cumpliendo, las normas armonizadas que estamos cumpliendo, si hemos pasado por un organismo notificado que nos ha dado conformidad, diremos el nombre y el número de este organismo notificado, diremos cuál es el procedimiento de evaluación de la conformidad por el que hemos pasado, módulo A, módulo H, módulo G, los que hemos visto antes, y firmaremos dicha declaración C, indicando lugar, fecha, nombre, cargo y firma. La declaración C solo la puede firmar alguien con poderes de la empresa. Que un técnico o que uno que sabe mucho de seguridad la firme no tiene ningún tipo de validez. Va a ser siempre alguien con poderes en la empresa. Para cosas y máquinas haremos declaraciones web de incorporación, que va a tener también el mismo tipo de formato en el sentido de identificar cuasi máquina, identificar máquina, indicar que estamos dispuestos a colaborar con las autoridades en caso de que me soliciten la documentación, referencias a todas las normas, especificaciones que hayamos empleado, pero además vamos a tener que decir que la máquina no, o la cuasi máquina no se puede poner en servicio hasta que la máquina final a la que vaya a ser incorporada no se conforme completamente con el reglamento. Esa es la gran diferencia. Y todo lo demás, pues lugar, fecha, nombre, cargo, firma, igual que si fuese una declaración UE de conformidad. Y por último, yo creo que ya con esto estamos terminando, es la última, ya pues, con todo lo que hemos visto, de que hay que diseñar nuevos requisitos, procedimientos, manuales, etcétera, etcétera, ya podemos colocar el marcado C. El marcado C se va a mantener. Hay quien me ha preguntado, ¿hay que colocar un marcado V? No, hay que colocar un marcado CE. El marcado C tiene que responder a estas dimensiones y no confundir con el China Export que nos colocan, al final la C está mucho más pegadita a la E, nos colocan esto, nos creemos que es un producto con marcado C, y resulta que no, que es un China Export. ¿De acuerdo? Es muy listo esto.
Llegamos al final, bueno, contaros, ya sé que estáis muy lejos, que estamos todos muy lejos, pero que yo os lo cuento. Hemos montado un congreso con un montón de temáticas súper interesantes, con un montón de personalidades súper interesantes, robótica, automatización, fabricación aditiva, sostenibilidad, gestión del talento, lo que nos cuesta encontrar gente eh, capacitada, las fábricas del futuro, etcétera, etcétera. Bueno, y también tenemos un congreso de seguridad de maquinaria y de seguridad de talleres. Entonces, bueno, pues si a alguien le apetece viajar y venir para el norte, que sepa que tenemos aquí 3 días súper divertidos en torno a lo que es la fabricación avanzada y la fabricación digital. En cuanto al Congreso de Seguridad, tenemos autoridades pues, de Osalan, que es el gobierno vasco de aquí, el Servicio de Prevención del Gobierno vasco de aquí, que hablará de las principales novedades de este reglamento de maquinaria, al Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, que también participará en hablar de los requisitos técnicos, y luego pues contaremos con otras personalidades, ¿no? Como Cuatro Casas, que nos contará qué es lo que tenemos que hacer si una máquina nuestra, de diseño nuestro, se ve involucrado en un accidente. Son súper buenos, hemos hecho ya algún webinar con ellos y la verdad es que dan unas indicaciones muy bonitas, o sea, muy bonitas, muy útiles, perdón, de las cosas que hay que hacer cuando las cosas se ponen chungas o se ponen malas. Hablaremos de estrategias de seguridad y tendremos una mesa redonda. Sé que os pilla lejos y que es complicado, pero bueno, yo os lo cuento para que, que si alguien se anima, pues bienvenido va a ser siempre. Aquí os dejo, somos ahora mismo, bueno, dos las cabezas visibles del equipo de seguridad, yo misma y mi compañero Jonah Regui. Aquí tenéis mis datos de contacto y aquí, bueno, un código QR que si queréis comentar cualquier cosa, pues también nos podéis contactar por ahí. Y yo por aquí, ahí va, ya he terminado, descomparto y si tenéis alguna consulta, alguna cosa, pues 13 y 28. Al final, rozando el límite. Muchas gracias, Ana. Sí. Oye, a ver, animaros que hay aquí 63 personas que no somos ni tú ni yo. Somos Mm. 65. De las 63 habrá alguna que tenga alguna duda, Aquí digo yo. hay, no sé, sí, sí, no sé. No, 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 no. Vamos a ver. He puesto los datos del Centro Sí, Tecnológico del Metal de aquí de Murcia y nosotros también vamos a hacer un congreso, pero desde aquí, desde el Departamento de Comercio Exterior. Va dirigido a vale, las empresas que están exportando vale, vale. Son eh, otro tipo de cualquier cosas. tipo de cosa. Vamos, es un congreso de internacionalización digital. Mm. Os voy a enviar el enlace. Bueno, imagino que ya todos lo habrán recibido, pero bueno, no está de más. De todas formas, vamos a centrarnos en lo de las máquinas. No tengo Hola, micro, ¿podéis leer la pregunta del chat? Dice Victoria. Pero esta pregunta sí, una pregunta para cuando se abra el turno de preguntas. ¿Qué tiempo de garantía está obligado por ley a dar el fabricante de una máquina en la Comunidad Europea? Muchas gracias. La ley de garantías no tiene nada que ver con la legislación o el reglamento de maquinaria. Y no lo tengo controlado. Tengo controlado la ley de garantías aquí, en territorio nacional. Al final, la ley de garantías en territorio nacional, bueno, igual hay más expertos que yo, porque yo me lo he tenido que estudiar por las consultas que nos hacen a la asociación. Lo que son maquinarias, que no son de bienes de consumo, no están regidos por la ley de garantía de bienes de consumo. Y al final aquí tenemos pues no me acuerdo, lo voy a consultar ahora, pero no sé si es 1 o 2 años para maquinaria, pero no soy yo quien os debe dar este tipo de respuesta porque no soy experta en garantías y no están incluidas en el reglamento de maquinaria ni en la directiva de maquinaria. Ya lo siento. Bueno, ok, Tengo aquí, gracias, Victoria. no, es que es verdad, no soy especialista en eso. Estoy buscando mi pequeña presentación de garantías, pero no la encuentro. Un segundín. No pasa Ah, nada, búscala tranquila. estoy compartiendo. Bueno, a ver, No, no estás compartiendo nada ahora mismo, vale, ahora entiendo más cosas. pero siguen estando todos por aquí, ¿eh? sí, ¿a mí se me oye? Sí, perfectamente. Habla. Hola, muy buenas, soy Paco Tortosa Hola, del Centro Paco. Tecnológico. Hola. Hola Macarena, hola Ana. Hola. Una preguntita referente a la guía de interpretación de la Mm. directiva, que hasta ahora ha sido muy útil para los técnicos que nos dedicamos a esto.
has Sí, dicho que se estaba elaborando y tal. sí. Supongo que no habrá una fecha así aproximada, porque eso es una cosa muy larga y tal. ¿Se sabe algo? No, mis datos son que se está elaborando, que se quiere sacar para finales del año que viene, más o menos, pero que, o sea, que están a buen ritmo, Ujú. se está elaborando, pero no sabemos más. Y además no me aventuro a dar fechas porque, tal y como ha pasado con la directiva, van dando fechas, aquí se va a publicar, aquí, y cada vez se retrasan más, y se retrasan más, y se retrasan más. Yo también la estoy esperando como agua de mayo, ¿eh? Porque el texto legislativo al final es muy amplio, muy interpretable. Hay algunos párrafos que, bueno, pues ya os he contado, ¿no? De modificación sustancial, de lo que tienen que hacer los fabricantes una vez han introducido máquinas en el mercado, pues que pueden dar lugar a interpretaciones de hasta dónde hay que hacer, hasta dónde no hay que hacer, cómo vamos a procedimentar todo eso. Y la guía yo creo que es la que nos va a ayudar a interpretar. Entonces, sé que se está haciendo, de hecho hacemos seguimiento a cómo se está haciendo, etcétera, etcétera, pero no tenemos claro todavía cuándo se va a publicar. Muy bien. Muy Pues nada, bien, muchas gracias y enhorabuena por por la intervención. gracias. Y estaremos en contacto, ¿eh? Porque siempre es bueno contrastar opiniones con técnicos que se dedican a lo mismo, que hasta ahora Sí, sí, estoy estábamos completamente de dispersos acuerdo. y Sí, está bien que estemos en contacto. estoy completamente de acuerdo, sí. Bueno, pues me mantengo a la escucha. Muy bien. Respecto a las garantías, que ya lo he recuperado, ¿eh? Vale. Aquí en España nos regimos por la Ley 20 2023, donde se ha cambiado que los bienes de consumo pasarán a tener una garantía de 2 a 3 años y donde hay que tener repuestos durante al menos 10 años. Entonces nosotros o nuestros fabricantes de maquinaria se acogen a esta ley, si bien la maquinaria como tal no es un bien de consumo, pero no hay una ley de garantías, al menos a nivel nacional, que regule de una forma concreta los bienes que son bienes capitales. ¿De acuerdo? Es todo lo que os puedo decir hasta ahora, pero habrá por ahí muchos mejores expertos que yo en esto. Yo hablo de la experiencia que tenemos dentro de la asociación. No sé si hay más preguntas, estoy mirando el chat. Sí, muy bueno. Mi nombre es Juan Pedro y trabajo en la empresa Geniotic, que instalamos finales de línea y ahora estamos trabajando mucho con robots colaborativos. Y Sí, hemos comentado antes, has comentado de eso, que había también evolución en la normativa esta, pero se ha pasado así, se ha comentado muy por encima. sí, es, Actualmente esta normativa, la verdad que hay bastantes dudas y deja bastantes puntos abiertos. Y ahora para saber si aquí va a haber una evolución importante en la que se van a clarificar todo eso, sí, o de va a hecho seguir. se están redactando normativas específicas para la robótica colaborativa. A día de hoy contamos con, bueno, pues con un informe técnico arroja algunos datos sobre golpes, etcétera, etcétera, y contamos con dos normas de robots, pero robots industriales, que tienen que ver con la NSO 10-218, creo que es. Pero me consta, y estamos haciendo seguimiento, de que se están haciendo normativas específicas para todo lo que es la robótica colaborativa o lo que pueden ser los AGVs. Si te parece, en lugar de extendernos aquí en todo eso, tienes mis datos de contacto, mándame o nos mandas un email y comentamos más profundamente el tema. Te cuento un poquito pues qué es lo que os va a afectar y cómo os va a afectar. De acuerdo, muchísimas gracias. Nada. Ana, aquí hay una pregunta de Antonio Jiménez que dice, hola, ¿qué empresas pueden ayudar a realizar el expediente de fabricación técnica si queremos ser fabricantes? Bueno, yo no me voy a echar piedras al tejado. Nosotros os ayudamos a realizar todo ese tipo de cosas. Es nuestro día a día con los fabricantes, ya sean de la asociación o no sean de la asociación. Llevamos muchos años haciendo expedientes técnicos de fabricación o ayudando a construirlos. Pero a día de hoy hay un montón de empresas especialistas en la realización de expedientes técnicos por todas las comunidades. Digo, porque estés muy lejos también, ¿eh? Y a veces la colaboración puede ser más complicada. Pero el tipo de empresa, bueno, pues cualquier asesoría experta os puede ayudar. Nosotros los primeros, que somos muy buenos. Lo hacemos muy bien.
Bueno, ahora dice Juan Cánovas, ¿tenemos que hacer algo con los expedientes ya hechos? No, esta legislación, lo que ya está hecho, ya está hecho. Esta legislación con los expedientes técnicos y las novedades que se implementa para los expedientes técnicos es a partir de ese 21 de enero del 2027. O sea, no tiene carácter retroactivo nada de lo que hemos hablado ahora. Es a partir de ese día. Entonces, con lo que tenemos hecho, otra cosa es cómo lo tengamos hecho, pero lo que tenemos hecho ya está. Si lo queremos Vale, vale. mejorar, es otra cosa, no hay que hacer nada más. Vale, vale. No hay más preguntas. ¿Alguno más quiere hacer preguntas? Buenas tardes. Hola, Hola. Francisco. Hola, soy Javier, de la empresa de fabricación de maquinaria. Tiene que ver con lo que has comentado, Ana, sobre la firma de la declaración, ¿vale? Que comentabas, la puede firmar un técnico que no tiene validez ninguna, ¿vale? Sí. ¿Hay algún apartado de la norma que especifique claramente quién puede ser el firmante y quién no? Y esa es la primera parte. La segunda, en caso de una responsabilidad, imagino que firma un técnico, ¿vale? No necesariamente el propietario, dueño, accionista de la empresa, en nombre de la empresa. ¿Sobre quién recae la responsabilidad? ¿Sobre el técnico? ¿Sobre la empresa? Te cuento. Sí, te contesto esta duda, nos ha llegado muchísimas veces también a la asociación. Nosotros antiguamente también nos firmaban o el técnico o el responsable de oficina técnica o el especialista o lo que sea en algunas de las fábricas, pero desde el gobierno vasco en un montón de proyectos de I+D, etcétera, etcétera, pues nos levantaron la mano y nos decían pues, que eso no estaba bien hecho y que tenía que ser alguien con poderes en la empresa. Efectivamente, no sé si exactamente en la directiva 2642C lo recalca de esa forma tan concreta, pero la guía de la directiva, yo si quieres, no tengo tus datos, pero tú sí tienes los míos, te puedo hacer el pantallazo y pasártelo. La guía de la directiva establece que tiene que ser alguien con poderes y que ese papel suele asumirse desde una dirección general o desde gerencia o desde el dueño de la empresa. En ausencia de fabricante, en ausencia de firma, en ausencia de persona, bueno, si la firma un técnico, mientras no se le haya dado ese poder vía notario de que asume esa responsabilidad, no se le va a considerar responsable y en ausencia de figura responsable con poderes, bueno, pues se irá a mirar quiénes son los responsables, dueños, gerentes o directores de esa empresa y bueno, se irá por ellos. En caso de incidente, accidente o reclamación legal, vamos a decirlo así, serán las figuras a las que se les va a hacer responsable. Las responsabilidades en cuanto a un incidente con maquinaria pueden abarcar un montón de cosas, desde, según el tipo de incidente y según el tipo de reclamación, desde sanciones muy pequeñas hasta cambios que haya que hacer en ciertos documentos, hasta retirada de maquinaria en el mercado, correcciones de maquinaria en el mercado, multas muy grandes. Hay mucha tipología de incidentes y la responsabilidad suele recaer sobre la persona que tendría que firmar esa declaración. Luego ya están las aseguradoras y todo lo que hay por detrás en ese sentido. Ahí os puedo recomendar, bueno, nosotros trabajamos, te he dicho antes en el Congreso, con 4 casas, que son abogados, conocen toda la jurisprudencia, habida y por haber, y dimos hace poco, hace un par de meses, un webinar con ellos donde hablaban de todo este tipo de preguntas de responsabilidades, hasta dónde llega una responsabilidad, otra, y son muy buenos, son los que conocen la jurisprudencia. Yo te hablo de la teoría, de lo que dice el reglamento, y ellos hablan mucho de la práctica, de cómo se suele dar. Y no me enrollo más. ¿Qué más? Vale, si te parece, como tengo tus datos, te envío un correo después y ya pues me puedes enviar el pantallazo, Sí. ¿vale? Y todo eso, genial. Te lo paso, por supuesto. Nada. Vale, parece que la gente se anima. Tenemos un par de Sí. preguntas. A ver, dice, tengo una dudilla. Si el usuario final de la máquina, cliente, es decir, su cliente, encarga una modificación sustancial, entiendo que dicho usuario será considerado fabricante, con lo cual, sea quien sea el que haga la modificación, se hará cargo el usuario final. Claro está, siempre se puede pactar quién realiza el expediente de dicha modificación. Sí, está en lo correcto. La teoría es así.
que Vale, el usuario encarga una modificación y no está especificando contractualmente quién va a ser fabricante de todo eso, es el usuario el que se va a considerar fabricante. fenomenal. Otra pregunta. Una máquina comprada en otro país de la Unión Europea y solo nos envía el manual de instrucciones en inglés, ¿está obligado a enviárnoslo también en español si se lo solicitamos? Sí, sí, así de rotundo, sí. De acuerdo a la directiva actual de maquinaria, el manual de instrucciones sí o sí, ha de ir en el idioma oficial de la Unión Europea del país donde se comercialice la máquina. Si una máquina viene de fuera y se comercializa en territorio español, nuestra lengua oficial de la Unión Europea es español. Luego nos lo tiene que dar en español. El inglés es para... Bueno, y encima ya se han ido, o sea que nada, es para los ingleses. Pero no Pero es no, nuestro pero lo que idioma está diciendo oficial. es que está comprando la máquina, no la está comprando en España, la está comprando en otro país de la UE. Por eso, Y cualquier solamente le máquina, envía el manual en inglés. efectivamente, cualquier máquina que venga de fuera aquí dentro, Sí, tiene pero que yo ir he en ido el... afuera a comprarla. Es ¿Y qué que más me lo que da? está Pero diciendo la máquina está entrando dentro. Esto no, este no, regla... estamos hablando todo el rato de la Unión Europea. Es una Por máquina eso, que uno de aquí de España compra a lo mejor en Bélgica eso y te mismo, envía el manual solamente en inglés. me da Y igual. dice, ¿y me lo tiene que enviar también en español si se lo Sí, solicito? Sí, sí. vale. Sí. Me da igual que venga de Bélgica que de China, vamos a decirlo así, ¿eh? O sea, cualquier cosa que venga de fuera o del interior de la Unión Europea, pero viene a mi país y yo soy de la Unión Europea, tendrá que ser en mi idioma oficial. País donde Vale. se comercialice, o sea, idioma del país donde se comercialice la máquina. Idioma oficial del país donde se comercialice la máquina. ¿Entendido? Vale, pues no hay más. Pero seguimos Bueno, estando aquí 54, ¿eh? oh, muy bien, una asistencia muy buena, qué bien. Sí, sí, sí. Bueno, yo espero que se haya entendido. Al final estos temas son farragosos, suelen ser, al final hablar de leyes, suelen ser eh, pues un poco tostones y así, pero bueno, se intenta contar muy comprimido todas las novedades que trae la directiva. Espero que lo hayáis entendido y cualquier duda, poneros en contacto con nosotros, que intentaremos solucionar. Y muchas gracias una vez más a Cámara de Murcia por contar con nosotros. Pues nada, el feedback muy interesante, muchas gracias. Así es que Pues muchísimas no lo gracias digo yo, lo también. está diciendo, mira, muchas gracias y todo esté Qué muy bien. bien, muy bien. Así que muchas gracias, Ana. Nada, un Y placer. a todos por asistir. Efectivamente, muchas gracias a todos los que habéis venido. Por cierto, lo estoy grabando, lo he puesto antes en el chat. Lo subiremos a nuestro canal de YouTube de la cámara y en cuanto Mm. esté subido os envío el enlace a todos, ¿vale? Para quien lo pueda volver a ver cuando quiera y hasta cuando diga Ana que se puede ver, que ella me pondrá la fecha. De momento no hay problema, por supuesto que puede estar ahí. De acuerdo. Bueno, pues muchísimas Venga, gracias, pues, Ana. venga, a vosotros. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Adiós, agur. Agur. Acabo de verlo. Hasta ahora. Hasta ahora sí. Me desconecto, chicos. Sí.